Lo último. Investigadores de Estados Unidos indagan sobre el accidente aéreo y muerte de Hilda Hernández. Un grupo de expertos de Estados Unidos llegó a las instalaciones del Ministerio Público para revisar archivos y encontrar evidencia de las circunstancias, causas y manera de muerte de Hilda Hernández, hermana de el presidente hondureño Juan Orlando Hernández, afirmó una fuente oficial de esta institución. En el camino hay una serie de sorpresas e inconsistencias que inician desde la escena del crimen y continúan hasta desembocar en el registro del deceso. Como consecuencia, el expediente en el que consta la muerte de Hilda Hernández está incompleto. La causa de muerte es un misterio. Se envió un correo a la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa para obtener una versión oficial. El cierre del edificio, no había respuestas del departamento de prensa de la embajada. La fuente oficial contó que cuando llegaron al lugar no había personal de inspecciones oculares. El departamento encargado de revisar para la búsqueda de indicios y registrar el hecho en una acta. Tampoco estaba el fiscal de turno. La escena fue contaminada y controlada desde el primer momento por los militares. Fue después de que el ejército tomara el control que llegaron las autoridades. Luego, un grupo de médicos de medicina forense y al final arribaron detectives de la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC cuando los cuerpos habían sido levantados, dijo la fuente. Una parte de esta versión fue confirmada por el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora. El equipo de esta unidad de medios lo buscó para consultarle sobre el manejo de la escena del crimen de Hilda Hernández. Mora describió que era una zona montañosa de difícil acceso. Ahí llegó personal de las Fuerzas Armadas, de Medicina Forense y de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, cada una de ellas haciendo parte de su trabajo. Lo que corresponde al Ministerio Público se hizo por parte de Medicina Forense, Fiscal y de la ATIC. Creo que tiene que haber un expediente por un lado de la causa de la muerte de todos los que iban en el helicóptero, respondió el portavoz cuando se le preguntó si hay un expediente completo del caso. Medicina Forense se encarga de hacer el levantamiento cadavérico. También llegó la ATIC. Incluso una de las personas que se desplazó fue la propia directora de Medicina Forense, Yulisa Villanueva. Algunos cuerpos quedaron irreconocibles y se recurrió al registro dentales de las personas fallecidas y a través de ADN, explicó Mora. Esta unidad de medios contactó a la exdirectora de Medicina Forense, Yulisa Villanueva, pero no obtuvimos respuesta. Aduce el medio de comunicación. Inconsistencias en garantía de autenticidad. La fuente confidencial indicó que el helicóptero supuestamente había... La fuente confidencial indicó que en el helicóptero supuestamente había dinero de denominaciones de 500 lempiras y aparentemente iban documentos. Pero no hay registro transparentes de ello, en una cadena de custodia u hoja de garantía de autenticidad, como se le denomina en el nuevo reglamento sobre el manejo de inicios o indicios y evidencias fiscales o biológicas obtenidas como consecuencia de la comisión de un hecho constitutivo de delito, vigente desde el 2004. Mora describió que en este caso se hizo el procedimiento de una escena con personas fallecidas. Se realizaron los levantamientos y se levantó toda la documentación que estaba en el momento cuando estaba el helicóptero. Con base en eso, se recogieron las pocas partes enteras de los cuerpos que había dentro de la aeronave. Se dijeron a Medicina Forense que después hacer los reconocimientos de a quién pertenecían, según me manifestaron a mi personal de Medicina Forense. Como fue un estallido, se estrelló el helicóptero. Muchas de las partes quedaron esparcidas en la montaña donde el helicóptero se estrelló. Se consultó a varias fuentes relacionadas con el tema, pero
pero todas coincidieron en que tiene temor de hablar sobre el caso por represalias que pudieran experimentar. El inspector José Omar Mejía de la Dirección Policial de Investigaciones DPI accedió a dar declaraciones para hablar de manera general sobre el procedimiento que se debe seguir en una escena del crimen. De acuerdo con las explicaciones tanto de Mejía como de Mora y la revisión de la ley, en la escena del crimen es el fiscal el que dirige a las agencias operadoras de justicia. La policía acordona la escena. La fiscalía, junto a un órgano de investigación criminal, debe registrar el levantamiento de indicios. En ese orden de ideas, en este caso, lo legal era que militares junto con inspecciones oculares levantaran, registraran y documentaran indicios, tomaran fotografías, hicieran mediciones, etc. Luego el fiscal correspondía autorizar a medicina forense para el respectivo levantamiento legal. Posteriormente de los cuerpos debía ser llevado a la sala de autopsia, tal como se establece en el artículo 204 y 205 del Código Procesal Penal. La contaminación y manipulación de la escena. El especialista en escena del crimen, ex jefe durante 15 años de las inspecciones oculares de la Secretaría de Seguridad, el especialista en escena del crimen, ex jefe durante 15 años de las inspecciones oculares de la Secretaría de Seguridad, Francisco Maradiaga, cree que en esta escena podría haber manipulación y que se habría movido indicios. En esa escena hubo contaminación porque había demasiadas personas en su interior. Lo que pude ver con excompañeros que visitaron el sitio es que aparentemente por la dinámica de la escena, por la posición de las partes de restos humanos que estaban en la copa de los árboles, se podría decir que este helicóptero podría haber sido explotado o explotó en el aire para caer definitivamente hacia abajo, esparciendo cuerpos, partes de cuerpos, partes de helicóptero alrededor de un área específica. La escena del crimen tiene que ser un santuario, se debe proteger 100%. En este caso, ingresaron primero los militares, después debió entrar inspecciones oculares y una vez que se haya analizado el sitio, llamar a medicina forense. Si se encuentran residuos de cuerpo, para que sea el médico forense que levante las partes del cuerpo y así armar el cuerpo humano de acuerdo con las piezas que vayan encontrando. A la par del equipo de investigación de accidentes de tránsito de la Fuerza Aérea debió estar alguno de los encargados de la fabricación del helicóptero junto a inspecciones oculares. Pero en este caso, inspecciones oculares llega después que todo ha pasado y ya empiezan a tomar fotografías. Pero en ningún momento escena del crimen hizo el procedimiento porque, según el ejército, son ellos los que hacen el procedimiento, pero sí tenían que haber entrado juntos con inspecciones oculares a la recolección de indicios, reveló Maradiaga. Inspecciones oculares debía hacer la documentación con todo el procedimiento de identificación con número. En el testigo métrico, fotografía, video, el embalaje tendría que haber hecho inspecciones oculares y con cadena de custodia entregárselo al ejército. Probablemente esto no ocurrió así, advirtió el especialista. Luego entra medicina forense para la recolección de restos humanos y en la morgue deben identificar los cadáveres. Medicina forense debe recolectar todas las partes humanas. Según tengo entendido, quedaron partes de los cuerpos en las copas de los árboles. Se podría decir que si hubo mal manejo de la escena del crimen en el caso de Hilda Hernández, dijo Maradiaga. El registro legal del cuerpo. Los cuerpos fueron llevados a medicina forense. Hernández falleció un sábado 16 de diciembre del 2017 y su constancia de defunción del Registro Nacional de las Personas lleva esa misma fecha. En otros casos, una constancia de defunción del Registro Nacional de las Personas puede tardar varios días, puesto que antes las familias deben hacer varios trámites legales relacionados con el registro de la defunción. El cuerpo tiene un número de autopsia. Hilda Hernández aparece legalmente como muerta y hay registro del ingreso de su cadáver a la morgue, aseguró la fuente.
pero la persona que reclamó su cuerpo tiene un apellido distinto y no era ninguno de sus familiares directos. Consultado sobre quién puede reclamar el cuerpo de la persona fallecida, Mora explicó que la ley ya establece quiénes deben reclamar los cuerpos en medicina forense. Debe ser un familiar cercano siempre y cuando demuestre con documentación que lo es. Desde marzo del año anterior, esta unidad de medios ha hecho consultas con distintos sectores sobre la muerte reportada de Hilda Hernández. Hay dos cosas claras respecto a este hecho. Alta secretividad del Estado. No hay acceso a documentación que respalde los trámites legales y den constancia de su muerte. Hay dudas en diversos sectores respecto a la variedad de la muerte, mientras testimonios recogidos en San Pedro Sula y Copán aseguran que el estallido del helicóptero en el aire habría sido una venganza del cartel de Sinaloa a través de los Valle por la traición de Juan Orlando Hernández. La Fiscalía no dio información respecto a quién es sospechoso de este hecho y su portavoz que debe consultar si este tema sigue bajo investigación. El asesor presidencial Marvin Ponce, en una entrevista de prensa, declaró que Hilda Hernández la asesinaron. Esta muerte ocurrió el sábado 16 de diciembre del 2017. Mientras en Honduras había protesta y denuncia de fraude electoral contra Juan Orlando Hernández, investigado desde aquel entonces por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York por la supuesta participación en el narcotráfico. El día del accidente, las Fuerzas Aéreas de Honduras informó que el accidente se produjo en la aeronave tipo Curiel. Luego, medios de comunicación informaron que la aeronave había sido incautada a miembros del narcotráfico. Hilda Hernández viajaba de Tegucigalpa hacia la residencia de la ciudad de Comayagua, zona central de Honduras, localizada a 85 kilómetros de Tegucigalpa. En el momento del accidente, Hernández ya no fungía como funcionaria del Estado porque había renunciado a su cargo de ministra en Comunicaciones y Estrategia para coordinar la campaña por la reelección presidencial de su hermano. Sin embargo, seguía usando los bienes del Estado. El accidente se manejó desde un inicio con mucho hermetismo. El despegue, según la versión del gobierno, fue a las 9:34 de la mañana y la última comunicación sostenida con el capitán de la aeronave habría sido a las 9:47 de la mañana en un vuelo con una duración de 20 minutos. La aeronave fue encontrada de acuerdo con la versión oficial a eso de las 3:30 de la tarde el sábado 16 de diciembre. Sin embargo, las Fuerzas Armadas informó del hecho hasta después de las 4 de la tarde. La tragedia de la familia Hernández se complementó el 23 de noviembre del 2018 cuando agentes de la Administración de Control de Drogas, DEA, por sus siglas en inglés, capturaron en el aeropuerto de Miami a Juan Antonio Tony Hernández, hermano de Hilda y Juan Orlando Hernández, por los cargos de narcotráfico. Tony fue sentenciado el pasado 30 de marzo a una cadena perpetua más 30 años de prisión por parte de el juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Kevin Castro. En el juicio celebrado en octubre del 2019, Tony había sido declarado culpable por los delitos de narcotráfico, tráfico de armas, conspiración para introducir droga a Estados Unidos y falso testimonio. En la muerte de Hilda Hernández y de sus 5 acompañantes iban Esaú Vázquez Portillo, Gerson Alcedín Díaz Nolasco, Patricia Valladares, Naún Lagos y Marcos Vanegas. Sigue en secretividad la aeronave. El origen del estallido es un secreto. La escena fue controlada por militares. Los documentos de autopsia permanecen ocultos. Esta información que hoy le estamos dando lectura se desprende de Criterio.hn, donde afirman que investigadores de Estados Unidos indagan sobre el accidente aéreo posterior muerte de Hilda Hernández, hermana de Juan Orlando Hernández. Siendo nosotros familiar del piloto que andaba en la línea aérea. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba el joven? Delmer. ¿Delmer? Delmer se llama el piloto que está asignado a la línea aérea del helicóptero. Ajá. Pero cuando nosotros llamamos a mi hermano, él nos comunicó inmediatamente que desconocía quién había viajado en el helicóptero. Sí.
y desconocía cuántas personas viajaban en el helicóptero y que se preguntó de que los noticieros, ustedes como un canal serio, yo estoy denunciando eso. Dice que desconoce quiénes viajaban en el helicóptero y que la señora Hilda Hernández por ningún momento entró a la base aérea. Ahora, usted no es el hermano de la persona muerta, sino que de otro piloto. No, es que las personas que dan como muertas, Ronnie, no está muerto. O sea, todo es una farsa. ¿Cómo así? Entonces, ¿Pero quién no está muerto? ¿El nombre del piloto? Démelo. El nombre del piloto que está muerto, ese no lo, o sea, en mi parecer, y yo hablé con mi hermano, no lo conoce. O sea, están dando un nombre que yo hablé con el chaval y le digo, mira, este nombre lo conoces, y me dijo, mira, este nombre lo conozco. Lo que sí te puedo decir es que te callé en la boca porque si descubren, me dice, yo corro peligro. Entonces, lo que están haciendo es una pantalla, Ronnie, y yo creo que ustedes, como canal serio, tienen que manejarlo eso. No anden publicando nada de lo que sucedió, porque Hilda Hernández, bueno, hasta lo que yo estoy de acuerdo, no viajaba en ese helicóptero. Muchas gracias por su participación.